A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Para qué sirve la escuela en realidad? ¿Es para, no sé, llenar cabezas de datos como si fueran jarras vacías? ¿O más bien para encender la chispa de la curiosidad? Fijaos que esta pregunta, ha sido el gran debate de los pensadores durante siglos. Y bueno, hoy vamos a hacer un viaje para ver cómo esa batalla de ideas nos ha traído desde las aulas de antes, las de pizarra y tiza, hasta los dilemas que tenemos hoy, frente a nuestras pantallas. Vale, este es el plan para nuestro recorrido. Veremos 5 momentos clave. Primero, nos vamos a la revolución del siglo XIX. Luego, asistiremos a un choque de titanes, Pestalozzi contra Herbart. De ahí, saltaremos al nacimiento de la educación para el pueblo. Veremos cómo se empieza a poner al alumno en el centro de todo y, para terminar, aterrizaremos en el presente, en el gran desafío digital que tenemos entre manos. Y es que al final todo, pero todo, se reduce a esta pregunta. Es la gran cuestión que lo ha definido todo en educación durante siglos. ¿Estamos para llenar un recipiente o para encender un fuego? Porque claro, dependiendo de la respuesta, el enfoque cambia por completo. Cambia absolutamente todo. Venga, pues vamos a ello. Nos metemos de lleno en el primer punto, el siglo XIX. Ojo, porque fue un auténtico punto de inflexión. Fue el momento en que por primera vez el foco de la educación dejó de estar solo en la materia, en lo que se enseña, y se puso en la mente de quien aprende, o sea, en la mente del niño. Y esto, claro, dio lugar a lo que hoy conocemos como la pedagogía psicológica. Y fue un cambio, radical. De repente se dejó atrás esa idea de que educar era solo verter conocimientos en una cabeza, como si nada. En su lugar, la gente empezó a preguntarse, oye, ¿y cómo piensan los niños? ¿Cómo sienten? ¿Cómo se desarrollan? Y a partir de ahí se buscó adaptar la enseñanza a ellos. Una pasada. Pero ojo que esta revolución no surgió de la nada, Para nada. Tenía unos cimientos muy, muy sólidos que venían de lejos. Piensa que ya Platón hablaba de la importancia de conocer al niño. Luego vinieron otros como Luis Vives, con su realismo, Locke, que cuestionó las ideas innatas, hasta que llegamos a Rousseau. Y fue él, Rousseau, quien de verdad preparó el terreno para lo que vendría después, una educación centrada en el desarrollo natural de la persona. Y bueno, dentro de esta nueva pedagogía psicológica aparecieron dos gigantes, dos figuras colosales que, aunque partían de la misma idea, propusieron caminos, casi opuestos. Hablamos de Johann Pestalozzi y de Johann Herbart, y su debate fue, en esencia, el del individuo contra el sistema. Es que sus visiones de verdad no podían ser más distintas. Por un lado teníamos a Pestalozzi, que apostaba todo a la individualidad del niño. Él hablaba de una educación integral, cabeza, corazón y manos, todo junto, y la base de todo era la experiencia. Por otro lado estaba Herbart. Él quería sistematizarlo todo, crear una ciencia. Para él la mente era como una tabla rasa, una pizarra en blanco que había que moldear con una instrucción muy rigurosa, muy científica. Esta frase de Pestalozzi es que lo resume todo, es su ataque frontal a lo que él llamaba verbalismo. ¿Y qué era eso? Pues esa educación de pura palabrería, de memorizar sin entender. Su propuesta era justo lo contrario, algo radicalmente distinto, un aprendizaje que naciera de la realidad, o sea, primero experimentar, tocar, mirar y solo después, cuando ya lo has bebido, le pones nombre a las cosas. Herbart, en cambio, era el hombre del sistema. Nos dejó un método súper estructurado, en 4 pasos muy lógicos que por primera vez ponían orden en la enseñanza. Y su influencia, fíjate, llega hasta hoy. La idea es sencilla pero potente. Primero, clarificar lo nuevo. Segundo, asociarlo con lo que ya se sabe. Tercero, meterlo todo en un sistema coherente. Y cuarto, aplicarlo. Es un proceso que busca construir el conocimiento ladrillo a ladrillo de forma sólida. Y ahora, pegamos un salto en el tiempo. Nos vamos a mediados del siglo XX, porque ahí nos encontramos con otra figura absolutamente revolucionaria, un educador brasileño, Paulo Freire, que llegó y directamente cambió las reglas del juego por completo. Freire es el padre de lo que se llama la educación popular, y aquí la clave, lo que es realmente crucial, es entender que para él la educación no va de que alguien que sabe le suelte un montón de datos a alguien que no sabe. No, para él es un acto de diálogo. Es una herramienta para que la gente entienda su propia realidad y, sobre todo, se sienta capaz de cambiarla. Es que para Freire, y esto es muy potente, la educación nunca, jamás, es neutral. Siempre es un acto político. O sirve para mantener las cosas como están, para que el sistema se reproduzca, o es un motor para transformar la sociedad. No hay punto medio. No hay tercera vía. Claro, con estas ideas en la mano, Freire hace algo fundamental. Coloca al alumno, al estudiante, en el centro absoluto de todo el proceso. Y esto, por supuesto, es un ataque directo al modelo educativo tradicional, el que había dominado durante siglos. Freire, de hecho, inventó un término que es demoledor para describir esa educación tradicional. La llamó educación bancaria.
La imagen es perfecta, ¿verdad? El profesor deposita el conocimiento en las cabezas de los alumnos, que son como huchas pasivas. Y frente a eso, él proponía lo contrario, una educación liberadora, un diálogo donde todos aprenden de todos para leer el mundo y también para cambiarlo. Así que, como vemos, la educación popular va mucho más allá de las cuatro paredes del aula. El objetivo final no es solo aprender a leer palabras en un libro, es aprender a leer el mundo que nos rodea. ¿Para qué? Pues para despertar una conciencia crítica, para que la gente se anime a tomar las riendas de su propio destino, a participar en la sociedad y a construir, entre todos, un mundo más justo. Y con todo este bagaje histórico llegamos a hoy, a nuestro presente, a la era digital. Y aquí todo ese debate que hemos visto se vuelve todavía más complejo, adquiere una nueva dimensión. La gran pregunta ahora es, ¿la tecnología que nos rodea es una herramienta de liberación, como la que quería Freire, o nos está atando con nuevas cadenas? Fijaos en esta reflexión del investigador David Buckingham. La verdad es que da que pensar. Es inquietante, sí, pero muy necesaria. Porque la misma tecnología que nos abre la puerta a un conocimiento casi infinito es también la que tiene la capacidad de observarnos, de escucharnos, de formas que hasta hace nada eran ciencia ficción. Entonces, el punto crucial es este. El problema, en el fondo, no es la tecnología en sí misma. El verdadero desafío para todo el mundo es el cómo. ¿Cómo la usamos? ¿La estamos usando para fomentar ese pensamiento crítico del que hablaba Freire? ¿O nos está convirtiendo en simples consumidores pasivos de contenido? En recipientes de una nueva educación bancaria, pero esta vez digital. Y aquí está el gran dilema. Plataformas que usamos todos los días, como Google o Facebook, a menudo saben más de nosotros que nosotros mismos. No es una exageración. Sus algoritmos predicen lo que queremos, nos sugieren cosas, moldean nuestras decisiones y muchas veces ni nos damos cuenta. La diferencia entre lo que creemos que saben y lo que saben de verdad es enorme. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos a la pregunta del principio. Si el gran objetivo de la educación, ya sea con Pestalozzi o con Freire, siempre ha sido encender ese fuego, liberar el potencial de las personas, ¿qué papel juega la tecnología hoy en todo esto? La reflexión final que queda en el aire es, ¿estamos usando estas herramientas para ser más autónomos, más críticos? ¿O sin darnos cuenta nos estamos acostumbrando a nuevas formas de dependencia, a unas cadenas que aunque no se ven, están ahí? La respuesta al final depende del uso que cada uno y todos como sociedad decidamos darle.